buenos días, amada iglesia. Estamos felices en esta mañana de poder reunirnos nuevamente. Lo más maravilloso es poder adorar al Señor, estar frente a su palabra. Les invito en esta mañana que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Disfrutamos realmente esta carta y todo lo que el Señor nos viene hablando a través de ella. Vamos a continuar el desarrollo del párrafo que estábamos desarrollando desde el versículo 7 al versículo 11. En esta mañana vamos a introducirnos un poquito más profundamente en la cuestión de los dones y hacer el cierre del párrafo del versículo 11, que es el propósito divino que hay en los dones. Entonces, vamos a leer en la palabra del Señor, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados, vamos a intentar seguir avanzando en este tema de los dones, porque hay un cierre que es verdaderamente maravilloso. El cierre del párrafo hace una vinculación y muestra el propósito de los dones. Lo maravilloso es que en este cierre que hace el apóstol Pedro, muestra que toda actividad, toda actitud, ya sea hablar o actuar, dones de habla, dones de servicio, tienen un propósito fundamental en el plan de la redención, y es que se le dé gloria al que diseñó ese plan. El diseño de Dios es que le demos gloria por ese plan. Pero en el diseño Dios ha determinado que toda gloria sea otorgada a través del mismo plan de redención. Y nosotros podemos entrar en el trato con Dios Padre solo por medio de Cristo. Entonces, el punto es que debemos dar gloria por medio de Jesucristo a través de el ejercicio piadoso de nuestros dones para con los hermanos. Dicho de otra manera, el Dios eterno ha diseñado que la iglesia de Jesucristo sea justamente fortalecida y que sea bendecida por el uso de los dones y la administración de los dones de los unos para con los otros, porque el resultado final de esto es la gloria de Dios. Entonces, hay una vinculación que es sumamente profunda. El hecho de nuestros dones apuntan a glorificar a Dios. Entonces, lo profundo es esto: la presencia de nuestros dones
glorifican a Dios. Y la ausencia de los mismos son motivos de juicio. Quiero compartirles en esta mañana un sermón que se titula Ministrando nuestros dones para la gloria de Dios. Y contiene dos puntos principales. El primero es la clasificación, naturaleza y vigencia de los dones. Y se extrae del versículo 11 que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y el segundo punto del sermón se titula El propósito divino de los dones y se extrae de la segunda mitad del mismo versículo: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es necesario que hagamos una introducción y un repaso. Venimos estudiando justamente que nuestro don espiritual no es una mera capacidad otorgada. El paquete de regalos, ¿se acuerdan? El ejemplo, la ilustración. No es esa mera capacidad otorgada que nos fue dejada dentro nuestro, sino que más bien nuestros dones son parte de la edificación soberana que el Señor hace de su iglesia. El don está ligado a un propósito soberano. Lo pensó el Padre, lo hizo capaz Cristo, porque Él dio su vida en la cruz, y lo administra el Espíritu otorgando dones a cada uno. Entonces, por una parte estudiamos que Él prometió edificar la iglesia. En Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia. Y analizamos que su cumplimiento se hace evidente en Hechos 2:47. Cuando dice la palabra: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Notamos también que es el Señor quien edifica la iglesia, es decir, coloca a cada escogido del Padre, bautizándolos con el Espíritu Santo. Habíamos visto en Mateo 3:11 que dice que el que venía detrás de Juan, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, lo que la Escritura muestra sobre la edificación de la iglesia es sumamente maravilloso. Es Dios quien ha ideado la iglesia, es Cristo quien la edifica Él mismo, y es justamente bajo el otorgamiento de los dones espirituales que el Espíritu Santo da, que cada miembro ocupa un lugar único en la iglesia. Cuando la palabra dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, es que cada uno de los escogidos del Padre son justamente colocados en el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra dice que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, es porque somos parte justamente de ese plan en donde el Espíritu nos adopta como templo. Cada bloque de la iglesia es un templo de Dios. De ahí que Pablo diga que la iglesia es un templo espiritual, que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el diseño. Entonces, va mucho más allá de decir, tengo que hacer algo entre los hermanos. No es un activismo el don. Responde a un plan que no debe ser alterado. Pero al ser cada creyente templo del Espíritu Santo, el Espíritu hace que la persona manifieste su presencia de maneras determinadas y de maneras que
la actividad, la función, la vida de ese creyente sean el móvil para que el cuerpo de Cristo muestre a Jesús. Es el Espíritu Santo quien decide cómo se manifiesta activamente en la vida de cada uno de nosotros. Y lo más maravilloso es que esta manifestación del Espíritu en nosotros, dice la palabra, que es para provecho. Es para provecho del cuerpo de Cristo. Esto lo dice Pablo escribiendo a los Corintios en Romanos, primera carta 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y lo maravilloso es que este provecho es el mismo crecimiento del cuerpo dado por Dios, según lo explica Pablo cuando enseña a los Efesios, en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hay una conexión bíblica que es imposible de descuidar. Nosotros somos bautizados por Cristo con el Espíritu Santo y somos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, ocupando un lugar determinado. Y el propósito de Dios es que el ejercicio piadoso de la manifestación del Espíritu en nosotros sea el canal, el medio para que usted crezca y para que yo crezca. Las actividades mutuas transmiten la comida. Me daba la idea como a veces cuando se hace, ¿no es cierto?, para los enamorados, uno agarra una cuchara y otro agarra otra cuchara, y uno le da uno en la boca y el otro le da una frutilla, una cereza, algo bien romántico, ¿no? Trasladado a un plano que no tiene mucho que ver con eso, cada uno le da de comer al otro cuando es fiel al Señor y vive sus dones. Y el punto es que hay una gravedad tremenda cuando el creyente descuida esta verdad, que es la que Pedro les está diciendo a ellos. ¿Cómo deben esperar al Señor? Al Señor lo debemos esperar permanentemente dándole gloria, y la forma de darle gloria es que entendamos que los dones son vitales, no son un tema menor. El desarrollo fiel de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual se llama dones, nos constituye buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿A dónde está la fidelidad? ¿Por qué somos buenos administradores? Primero, porque entendemos que en el cuerpo somos miembros cada uno en particular, pero tenemos relación para con los otros. Somos responsables del crecimiento de los hermanos. Y es esto lo que Pedro está diciendo. Esta es la manera en la que la iglesia debe esperar al Señor, dando gloria a Dios permanentemente bajo una actividad piadosa que hace que los dones sean importantes y que sean ministrados los unos para con los otros. Y voy a ir profundizando el concepto. Se van a dar cuenta por qué al final hay un cierre de que a Dios se le da gloria por medio de Cristo. Vimos que el mayor de los peligros para la sanidad de la iglesia es que seamos irresponsables en el conocimiento de la manifestación del Espíritu Santo en mi vida y que pretendamos funcionar según nuestro parecer dentro de la iglesia. O busquemos actividades que nos tranquilicen, eso es lo que se puede confundir. Como sé que tengo que hacer algo para el Señor, hago algo. Pero no tengo la debida seguridad de que el Espíritu de Dios me está usando para esto. Entonces, la búsqueda es la tranquilización de la conciencia y hay un desenfoque en el objetivo. El objetivo es la gloria de Dios.
cuando la búsqueda es la tranquilización de la conciencia, esa es una situación que enferma a la iglesia. Simplemente porque cuando hay un desenfoque en el objetivo, la iglesia padece hambre. Padece hambre porque no tiene alimento, no tiene el alimento propio del ejercicio de los dones de los unos para con los otros. Hay allí, en el proceso del crecimiento que va a recibir de Dios, un mecanismo que no está funcionando sanamente y que de hecho enferma a la iglesia. Y es por este motivo que Pablo les escribe a los romanos, por ejemplo, sobre la necesidad de identificar las manifestaciones con las que el Espíritu manifiesta la multiforme gracia de Dios. Lo escribe Pablo en Romanos capítulo 12 y les dice que ellos deben vivir según sus dones. Lo escribe Pedro y dice cada uno según el don que ha recibido. Entonces ambos, tanto Pablo como Pedro, hacen a los dones verdaderamente importantes. Debemos esperar al Señor hasta que Él venga, bajo el objetivo de dar gloria al nombre de Dios a través de Cristo. Y la manera en la que la iglesia da gloria a Dios a través de Cristo es cuando la iglesia copia a Cristo en la administración de los dones espirituales de los unos para con los otros. Si usted es tan amable, vamos a investigar en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, lo que Pablo dice para acoplarlo a lo que hemos estado viendo del enfoque de Pedro. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es evidente que Pablo vuelve a vincular la realidad de que al ser bautizados por Cristo en un cuerpo y al ser bautizados por el Espíritu Santo con dones en el cuerpo, tenemos una identidad individual y un compromiso grupal. Pablo está diciendo que es sumamente grave no comprender la estructura del cuerpo de Cristo, que se asemeja a la anatomía y a la funcionalidad orgánica de un cuerpo humano. En nuestro cuerpo podemos sentirnos bien y podemos disfrutar del medio ambiente y realizar nuestras tareas porque cada miembro, cada órgano de nuestro cuerpo funciona en su lugar y orgánicamente se complementa con los otros. Y es eso lo que Pablo les está diciendo. Entonces, el hecho de que tanto para Pablo como para Pedro los dones sean vitales, lo lleva a Pablo a decirles de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y ahí acopla la manera en la que debe ser usada, úsese conforme a la medida de la fe.
si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Es decir, está dando la clara enseñanza de cuáles son los dones que van a edificar a la iglesia y cómo hay que administrárselo a los demás. Tanto en Romanos 12 y acoplándolo con 1 Corintios 12, el Señor presenta 3 categorías de dones que nosotros podemos definirlos. Hay dones que no están en Romanos, pero que están sí en 1 Corintios. Y si usted es tan amable, puede buscar la porción, 1 Corintios capítulo 12. Entonces debemos ir a ver 1 Corintios 12 y ver que hay, por parte de Pablo escribiendo a los corintios, algunos dones que no están en Romanos, y voy a explicar por qué. No quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todo el pasaje es sumamente profundo y muy útil, pero vamos a leer hasta aquí. ¿Notaron ustedes que hay en la lista del apóstol Pablo a los Corintios dones que no se mencionan en la carta de Pablo a los romanos? Pero cuando hacemos el análisis de los 3 pasajes que el Nuevo Testamento contiene, que hablan de los dones, el de Pedro que estamos abordando y el complemento de Pablo a los romanos y Pablo a los corintios, podemos encontrar que los dones son clasificados en 3 categorías en la palabra: dones de señales, dones de habla y dones de servicio. Señales, habla y servicio. Y quisiera hacer notar la distinción. Por ejemplo, hay en la carta de Pablo a los Corintios la presencia de las lenguas, están la presencia de los milagros, están las presencias de las sanidades, y todo esto constituyen, digamos, manifestaciones del Espíritu que curiosamente cuando Pablo le escribe a los romanos en una carta tan profunda y de vital importancia, no vuelven a figurar. Y cuando escribe Pedro, curiosamente, tampoco los menciona. Y cuando escriben las últimas escrituras del Nuevo Testamento, nunca más se mencionan. Entonces, hay que notar que hay una cronología que está influyendo sobre el uso y la soberana determinación del Espíritu en cómo repartir ese tipo de manifestaciones. Entonces, hay dones que son de señales. Y en relación a los dones de señales, son los que han tenido una función determinada. Las señales tuvieron la función de autenticar el mensaje apostólico. Debido a que los hombres
no contaban todavía con la presencia del Nuevo Testamento completo y compilado para que les sirviera de parámetro, para confirmar la veracidad de lo que se estaba diciendo, la sanidad de los predicadores y la sanidad del mensaje. Pero Dios señalaba y respaldaba el ministerio divino que tenían aquellos que predicaban la salvación por medio de Cristo a través de las señales que el Señor les concedió hacer. Entonces, es curioso el término señal, porque una señal justamente es un hecho, un acontecimiento que tiene una funcionalidad, apunta justamente la atención para que el humano se fije en algo, pero es una señal. Cuando vos vas en la ruta, yo nunca he ido en una ruta donde cada 10 metros o 5 metros me pongan un cartel que dice 110. Me lo pusieron hace 40 kilómetros. Yo soy el que aprieto el acelerador más alto. Ya me dijeron que 110. Fue una señal. Cuando vas en la ruta y tenés un cartel que indica una curva, una vez que hiciste la curva, no tenés carteles de curvas porque te caes a la banquina. La señal tiene un uso y es determinada por un tiempo, no es permanente, es una señal. Entonces, cuando hablamos de señales, tenemos que entender qué dice la Biblia sobre ellas. Las señales y su función habían sido prometidas por Cristo en el mismo Evangelio de Marcos, cuando él dice en Marcos 16:7, y estas señales seguirán a los que creen. El ímpetu del griego allí es tremendo. Una señal no es algo permanente, es una señal. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:7. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Pero noten, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, las señales fueron diseñadas por Dios para la confirmación veraz de la palabra apostólica que presentaba a Cristo como el Mesías prometido que vino y que murió, el que no querían creer ni recibir. Es una porción que confirma claramente que todas estas manifestaciones, que si ustedes la comparan, las van a encontrar en el otorgamiento de dones en 1 Corintios, porque son milagros, son milagrosas, ¿no? Sanidades, el hecho de que el veneno de un ofidio no te haga mal, cuestiones realmente sobrenaturales, grandes índices que confirmaban que el poder del reino estaba en el nombre de Cristo y que Cristo había venido y que había establecido un reino que es poderoso, como el gran índice de lo que será en el futuro, en aquella gloria final, donde no habrá venenos de animales, donde no habrá enfermedades, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá más dolor. Ese es el propósito de las señales. Y es por este motivo que Pablo, escribiendo a los Corintios, les habla que él mismo testificó con obras de apóstol, las cuales contenían milagros. En 2 Corintios, por ejemplo, tú puedes leer y conectar con el texto que hemos leído, capítulo 12, versículos 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol, esto es tremendo,
son señales de apóstol. Han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales. Vuelve la Escritura con el mismo ímpetu a hablar de eventos indicadores que no tienen persistencia temporal. Y no se asusten, yo creo que Dios sana hoy. No se asusten, yo creo que si el Evangelio tiene que llegar a algún lugar y hay una persona, tranquilamente, y no me asusta pensarlo, Dios le puede dar a hablar una lengua que no conoce y que no fue a una facultad para estudiar. Alemán, francés, ruso, creol, el idioma que se te antoje. Yo no estoy hablando de limitaciones a la persona de Dios. Estoy hablando de lo que el Nuevo Testamento dice sobre dones permanentes y dones que fueron tan reales y útiles, pero que fueron señales. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Lo usa como Él quiere y cuando quiere, sin ninguna duda? Yo no estoy al lado de la cama de un enfermo orando para que el Señor sane sin creer que Dios sana. Yo oro creyendo que Dios sana. Que Él no lo haga es una cuestión de su soberanía. ¿Me expreso? No se asusten. El punto es que estamos viendo que en la Escritura hay una fuerte presencia de señales y que son vinculadas a un grupo reducido, apostólico. Pablo lo está diciendo. Son señales de apóstol, no de la iglesia. Obras que ellos realizaron con la iglesia. Busque usted San Mateo capítulo 10, versículo 1 para ver de dónde viene esto. Entonces, ¿cómo entendemos el tema y lo vinculamos? Simplemente no podemos hablar de que porque Dios pueda hacer cosas sobrenaturales, estén funcionando las manifestaciones permanentes de todos esos milagros que tuvieron un propósito de indicar la veracidad de la palabra en el primer siglo, que estén funcionando hoy como algo permanente. No están funcionando como algo permanente, si bien Dios puede usarlas cuando Él quiere. Y cuando nosotros seguimos el trayecto del avance de la iglesia y estudiamos iglesia antigua, encontramos algunos testimonios en la patrística. Pero son todos testimonios que hablan de que la cantidad de manifestaciones ya es inferior. Agustín, Ireneo escribieron, y tenemos relatos, se los pueden buscar. Pero todos hablan de que hay una decadencia en esas manifestaciones. No es como antes. Desde el siglo II en adelante hay una marcada decadencia. Pero esta decadencia la vamos a ver que arrancó en la mitad del primer siglo. Entonces, los testimonios que encontramos en la patrística son parte de del mismo plano inclinado, de la misma decadencia. Ya no hay una frecuencia ni una permanencia en esas manifestaciones como fue en el momento en donde tenía que ser confirmada la palabra por los que la oyeron, que es lo que conecta y cumple lo que el Señor dice antes de ascender y está registrado en Marcos. Ahora, estas señales que son determinadas a los apóstoles, ¿dónde surgen? San Mateo capítulo 10 dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, esos son los apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,
Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, es evidente que el Señor concedió a ellos el hacer señales de apóstol. Les concedió este poder. Y Pablo está diciendo claramente que estas son las señales de apóstol que él ha hecho. Y sabemos que él ocupa el lugar de Judas Iscariote. Entonces, debemos notar que hay material bíblico para poder ver el porqué de la decadencia de manifestaciones de este tipo de manera permanente y como algo normal dentro de la iglesia. Pueden ocurrir cuando Dios las necesita, sí, hermano, quédese tranquilo, Dios no pierde el poder. ¿Son necesarias permanentemente para confirmar la palabra hoy? No. No. ¿Por qué? Bueno, avancemos en el estudio. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, han sido hechas, las hice, por señales, prodigios y milagros. Es claro que Pablo distingue sus operaciones espirituales como manifestaciones especiales del Espíritu Santo que confirmaban en medio del incrédulo judaísmo la autenticidad de su apostolado, la autenticidad del Mesías enviado y de la palabra predicada. De igual manera lo aclara el escritor a los hebreos cuando dice en Hebreos capítulo 2 y versículos 3 y 4: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cuál es esa confirmación? La misma prometida en Marcos. Testificando Dios, y ahí lo explica, juntamente con ellos. En Marcos dice que Él acompañará. Hebreos dice que Dios testificó juntamente con ellos. ¿Y con qué? De nuevo aparece. Con señales. Oh, estas señales, che. Con señales. Y prodigios. Y diversos milagros. Y noten, ahí está lo que Corintios dice, lo dice Hebreos, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Exactamente lo mismo que Pablo dice a los Corintios. Les fue dado por el Espíritu, según como Él quiso, a estos hacer estas cosas. Entonces, hay evidencias de lo que la palabra habla sobre que no debemos confundir las cuestiones permanentes de la utilización del Espíritu de Dios en medio de la gente con las señales que son temporales. Y que eso no quita a que Dios no tenga poder. Ahora sí, lo que el Señor busca es su propia gloria. Yo me pregunto, si quedan permanentes los dones de habla, que son los que menciona Romanos, y ya te voy a decir por qué no están en Romanos y están en Corintios, al menos lo que la mayoría opina. ¿Qué necesidad hay de un milagro cuando el Espíritu Santo usa la palabra revelada y está el que predica, el que enseña, el que exhorta? Decir que Dios necesite sobre su palabra algo que la haga activa es negar Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Si lo que la palabra dice en la misma palabra, que la señal fue para confirmar la palabra, ¿por qué necesito que teniendo la palabra y habiendo dones de habla que transmiten la palabra que tiene vida de manera fiel, necesito algo más para hacer lo que la palabra no hace?
Los textos de las Escrituras donde aparecen estas señales apostólicas tienen un orden cronológico. No podemos tomar como un elemento teológico tan fino hablar sobre órdenes cronológicos, pero sí les estoy dando algunos puntos teológicos finos como el que les acabo de decir. Si teniendo la palabra y teniendo dones que usan la palabra con todo lo que el poder vivo de la palabra implica, no glorifica a Dios, entonces hay algo que no cierra. El punto es que el Señor confirmó con las señales la palabra que luego compiló. Y no tengo nada que ver con los que interpretan que lo perfecto sea el canon de la Biblia. Ojo, eso me parece una locura. Yo antes lo creía así, pero no es eso. Estoy dando la fundamentación de por qué creo que no hay necesidad de permanencia en una señal cuando tenemos una autoridad de palabra de vida completa y dones permanentes de personas que la hablan bajo la influencia del Espíritu Santo. De ahí la gran importancia de que ejerzamos los dones de habla para la gloria de Dios. El orden cronológico es importante, si bien no es determinante, porque es un indicador. En la primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita en el 54 después de Cristo, y ahí se menciona, como lo hemos leído, que le fue dada a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Sin embargo, 4 años más tarde, cuando se escribe la carta de Pablo a los romanos, no funciona, eso ya no está. Sin embargo, cuando escribe Romanos 12, del 6 al 9, los dones de sanidades, lenguas, interpretación y milagros no son mencionados. Hay todo un contexto, no había pasado mucho tiempo, y sin embargo él se limita a los dones permanentes que los podemos encontrar hoy. Por otra parte, cuando Pedro escribe su mención sobre los dones, en el año 62 al 64, escrita, tampoco menciona nada de las señales de apóstol. Cuando se escribe Efesios, en el mismo tiempo, Efesios 4 del 7 al 11, que es otro pasaje que habla de dones, del 60 al 62 después de Cristo, no hace mención a ningún don de señal. Y el punto es, debemos entender que son pasajes vitales y que hay una cronología que los respalda. Entonces, antes de introducirme en la explicación de cada uno de los dones que sí permanecen en 3 de los textos del Nuevo Testamento, excepto en uno, ¿cuáles serían los 3? Efesios 4, Romanos 12, 1 Pedro 4. ¿Cuál queda excluido? Corintios, el que trata todas las señales bajo un contexto de una iglesia carnal, niños en Cristo, que lo que querían era el poder personal a través del uso de dones. ¿Me expreso? Pero antes de introducirnos a la explicación de cada uno de los dones, es necesario analizar un pasaje controversial que habla de la cesación de las lenguas, de la profecía y de la ciencia, que es 1 Corintios 13, del 8 al 10. Abra su Biblia. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, aquí hay un pasaje que debemos analizar, porque el mismo Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla de una cesación de las lenguas, pero habla de un acabado final de lo que es la ciencia y la profecía. Noten ustedes la diferencia en estos verbos que se mencionan acá. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y dice, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ciencia y profecía acabará. Por una parte, al analizar la expresión cesar en relación a lenguas, es necesario hacer notar que cesar y acabar en el original griego provienen de términos distintos y tienen un porqué. En el caso de las lenguas, viene extraído de un término griego que es pauo, y es una expresión que tiene un ímpetu, es el hecho de que cesa por sí misma, ha sido dada con un propósito y decae por sí misma, tiene una funcionalidad que va acabando en la medida en la que se agota. La figura es como una batería que viene, la compras cargada y se agota cuando cumple toda su función hasta que no le queda más función para cumplir y queda inactiva. Pauo es una expresión que habla de una cesación degradante, natural y que proviene de sí misma. La lengua fue dada con un propósito y cesó. Distinto al término griego que se utiliza para hablar de la finalización definitiva de lo que es profecías y ciencia. Pero el pasaje habla de que hay un evento que es el punto temporal en donde se determina que acaba la profecía y que acaba la ciencia. Y nota la particularidad. Profecía y ciencia están relacionados con este elemento que llega, que es lo perfecto, pero lengua no. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Conocer y profetizar es profecía y conocimiento. Se conoce y se profetiza en parte. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, ¿qué es lo que es en parte? Profecías y conocimiento. Eso acabará. Sin embargo, en el medio, Pablo está profetizando que la lengua de manera gradual cesará. Cesará. El punto es que cuando venga lo perfecto, eso que es en parte, acabará. Acabará. Y es una expresión en el griego que habla de una inactividad total. El punto es determinar qué es lo perfecto. Bueno, hay personas que opinan que lo perfecto es la llegada de las Escrituras. En realidad, como la profecía y la ciencia, el conocimiento son necesarios para la interpretación de la Escritura, no puede acabar cuando llega la Escritura, porque el Señor sigue usando el don de la profecía y de la ciencia para predicar la palabra. Entonces, interpretación no es lógica. Otros hablan de la segunda venida de Cristo, hablan del rapto de la iglesia. Entendemos que cuando el Señor venga, el rapto está dentro de su venida y entendemos que hay un establecimiento de la gloria final.
lo más bíblico es entender que el estado de perfección en donde ya no se necesita ni la profecía ni la ciencia es el punto final. Y sí tiene conexión con lo que ocurre en la segunda venida. Pero más exactamente lo perfecto es ese momento en donde ya en gloria conoceremos como fuimos conocidos. El mismo pasaje lo dice, ¿no? Lo tenemos aquí en Corintios. Dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Conoceré como fui conocido. Y todo esto habla de la perfección del momento de la gloria. Habla de que no va a haber más humanidad en el medio y vamos a estar en un encuentro directo, cara a cara con el Señor. Entonces, el punto es que ese es el punto bíblico donde entendemos que lo que es profecías y lo que es conocimiento van a acabar porque no hay necesidad. Sin embargo, lenguas habla de una cesación gradual. El término en el original resalta mucho porque es muy diferente al que utiliza para hablar de acabar. Y entonces debemos entender que esto es lo que va pasando. Y esto ya iba pasando en el tiempo, digamos, de la carta de Pablo a los Corintios. Por eso es que en la carta de Pablo a los Corintios él tiene que trabajar sobre la tremenda manifestación carnal de fabricación de dones, en donde no había una influencia del Espíritu de Dios en lo que eran los dones, sino que había una ilusión arraigada en el deseo humano de tener poder a través de la manifestación de un don que los hiciera más que el otro. Había una competencia: si yo tengo tal manifestación del Espíritu, yo soy más que vos. Entonces, el propósito que tiene el don en la carta a los Corintios no se estaba cumpliendo. Entonces, hay un solo lugar en la Biblia donde se sigue hablando fuerte de las señales, y para colmo, el único lugar donde se habla fuerte de las señales es un lugar en donde las señales están oscurecidas y arruinadas por el pecado del egocentrismo y la carnalidad del amor propio. Y entonces Pablo habla realmente de lo que debe ser. Le dice a los corintios, bueno, lo único que puede justificar que realmente el Espíritu esté haciendo una persona hablar es que haya alguien que interprete, y lo único que puede hacer que esas manifestaciones sean para la gloria de Dios es que sean para el provecho de los que escuchan. Tené cuidado, porque en todas estas manifestaciones desordenadas de tus pasiones carnales te van a tratar de loco, pero el nombre de Cristo no va a ser exaltado. Pero sí Pablo, en el escrito a los romanos, habla de profecía. Y esto es un punto que a veces se lo entiende mal. Si el de profecía, dice Pablo escribiendo a Romanos, capítulo 12, versículo 6, dice: úsese conforme a la medida de la fe. El punto que hace conflicto es que nosotros entendemos profecía como una persona que agarra, viene y te adivina el futuro. ¿Viste? Es como que la persona quiere, no va a la gitana que le lea las manos, pero va al hermano de la iglesia que se dice ser profeta, ¿viste? Pero ambas tienen una sola raíz, que esa persona no confía ni descansa en el Dios soberano. Necesita que alguien le diga lo que le va a pasar. Ambas. Lo que pasa es que profecía, que viene del griego justamente, profeteia, no significa simplemente anticiparse a los eventos, sino que significa proclamar lo que ya se manifestó. Proclamar lo que ya se manifestó. Y en sí, toda la Biblia en sí, fue transmitida a través de un acto sobrenatural, de un dictado, en donde fue comunicado por revelación lo que es profético. Y ya se lo dijo, porque para eso están las profecías. Las profecías están contenidas en la palabra porque fueron reveladas y ya se las dijo. Entonces, nosotros hacemos bien en estar atentos a aquella profecía que es la más segura, es la que fue revelada.
La profecía entonces no solamente significó en su momento que el Señor comunicara cosas que no habían sido todavía escritas. Eso es lógico porque en el primer siglo pasaba eso. Pero la profecía era hablar de lo que se había dicho. Un profeta es el que predica lo que Dios dijo. Un profeta es el que habla lo que Dios ya habló, y si en lo que Dios ya habló, Dios está anticipando algo que va a venir, funciona y obra como una predicación profética. Saquémonos de la cabeza esa necesidad mística de decir, ¿tenés palabra de Dios para mí? ¿Qué te dice Dios? Léelo. Lo que te dice Dios a vos, léelo. Ya te lo dijo. Entonces, profecía está permanente en los dones permanentes. La explicación está. El Señor ya reveló la palabra contiene las profecías que tenemos que saber. Pedro nos dice que estemos sujetos a la profecía más segura, que es la revelada. No le demos vuelta. Profecía es predicar lo que ya está escrito. Y cuando predicas la profecía, es una predicación profética. Conformate con eso. ¿Para qué querés más? El mismo Apocalipsis dice que no podemos añadir ni quitar a lo que está revelado, y que lo que está revelado es definitivo y es pasible de juicio el que lo altera. Entonces, es necesario que entendamos esto. Y por eso es que cuando Pedro habla de los dones de habla y Pablo habla de los dones de habla, ambos tienen un consejo. Pablo dice, si el de profecía, y noten ustedes, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Usted notó lo que ahí dice? Que se use conforme a la medida de la fe. O sea, que el que profetiza, profetice en la medida de la fe. ¿De cuál fe? La fe revelada. Si no, tendríamos que entender que hay un profeta con una fe menor y hay un profeta con una fe mayor. Entonces deberíamos hacernos otra ilusión más, ¿no? Para quedarnos tranquilos. Entonces, el profeta de fe menor puede profetizar ciertas cosas. El profeta de fe mayor profetizar otras. ¿No dice eso la Biblia? Hablaríamos de un Dios dinámico que no reveló un texto que es el fundamento indiscutible, no lo reveló. Cuando dice que el que tiene profecía hable conforme a la medida de la fe, es porque en la fe revelada están contenidas todas las profecías que necesita la iglesia para esperar piadosamente al Señor, y está contenido todo el material necesario para que la iglesia crezca y muestre a Cristo en el uso de los dones. Cuando un profeta habla conforme a la medida de la fe, la iglesia se edifica. ¿Por qué? Porque no está haciendo otra cosa más que copiar con sus labios, modular lo que moduló la boca del originador del mensaje. En esto podemos graficarlos con el juego de los niños del teléfono descompuesto. ¿Se acuerdan? Hace como 500 años, cuando yo era niño, nos sentábamos todos ahí en una hilerita y arrancaban y decían algún mensaje y en la punta llegaba cualquier otra cosa y eso era, no sé, realmente eran otros tiempos, nos reíamos de eso. El punto es que la fidelidad es lo que glorifica a Dios cuando en el don de habla se habla lo que Dios dijo. Entonces, si el don de habla dice lo que Dios dice, Cristo es exaltado y en todo Dios es glorificado por medio de Cristo. La gravedad de una interpretación incorrecta con respecto a esto es que cualquiera dice cualquier cosa y se lo rotula como que proviene del cielo. Y cuando cualquier cosa se la rotula y se dice que proviene del cielo, Cristo es deformado, no es exaltado, y la gloria del Padre es vejada, pisada y minimizada. Y eso trae juicio.
Es por eso que Pedro escribe y aconseja. Pablo lo dice: úsese conforme a la medida de la fe revelada. Todo lo que Dios ha dado y está escrito contiene todo lo que necesita que sepamos hasta que Él vuelve. La historia del plan de la redención no tiene un espacio negro cuando vos lees la Biblia. No lo tiene. Los espacios negros o desconocidos tienen una sola respuesta: la vagancia del cristiano en no sentarse a escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Hacelo. Existe una profecía que puede ir por sobre lo... no, dicen, son revelaciones frescas. Mira, la única revelación fresca que yo puedo conocer es que salgamos a predicar en invierno, en un julio nevando, y digamos lo que Dios reveló. Esa es una revelación fresca, porque hace frío. Dios no tiene que decir otra cosa de la que ya dijo. Pero yo necesito saber qué me va a pasar mañana. ¿Que no confías en Dios? ¿No confías en Dios? ¿Que estás usando a los hermanos de la iglesia como un chamán que te acompaña de la mano porque le tenés miedo a la vida? En tus manos están mis tiempos. Es feliz y dichoso el hombre que confía en Jehová. Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Dónde está la necesidad del chamán que te lleve de la mano, diciéndote lo que te va a pasar mañana? Comportate correctamente, viví fiel, serví al Señor, lo que te venga es porque Dios quiere. No necesitas más de lo que el don de profecía puede alimentarte para que Cristo sea mostrado en vos. No necesitas más. Pedro dice: hable conforme a las palabras de Dios. Si ustedes vinculan teológicamente lo que dice Pablo en Romanos, lo dice Pedro. Es lo mismo, dicho de otras palabras. Ambas escrituras se escriben un lustro posterior a la revelación de los dones de milagros, que para colmo eran un caos entre los corintios, que hablaban en lengua y levantaban las manos, y se estaba acostando el padre con la mujer del hijo. Cuidado. Los dones son para la gloria de Dios, no son para nuestro beneficio. Y ahí está el pecado. No entender eso es un pecado, y practicarlo es mayor. Este consejo coincide con el de Pedro y significa que la predicación debe ajustarse a la doctrina apostólica y no al parecer, a la ocurrencia del que habla. Pablo dice en Romanos 12:6: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El don del servicio, entonces, es extraído del término griego diaconía, así como profetei es el que profetiza, diaconía es el que sirve. De ahí la palabra diáconos, que pronto vamos a nombrar. Esos tienen el don de servicio. ¿Por qué? Son personas que aman al Señor y que aman la predicación fiel de su palabra y de su verdad. Ellos son impulsados a ayudar a los que predican, que es la causa por la cual en Hechos 6 se los elige. Para que los que tienen el don de presidir y de predicar, los profetas del Nuevo Testamento, los que predicaban la profecía revelada, ellos necesitaban ocuparse en el estudio, en la profundización, horas y horas, un libro, otro libro. Pablo le dice: tráeme los libros que me olvidé en tu casa, el capote que dejé dentro, tráeme los libros, por favor, los libros. Pablo tenía el don de la enseñanza. No podía estar sin los libros. Pero ¿qué hace el que tiene el don de la enseñanza, el don del servicio? El don del servicio lo que quiere es apuntalar a los que tienen ese don de enseñar. Y sirven en la iglesia para que no tengan que estar en esas áreas de labor los que están abocados a la oración y a la palabra. Entonces el propósito del que tiene don de servicio es alivianar
el liderazgo para que la palabra sea predicada de una manera más puntual, provechosa, efectiva, para que haya oración más intensa del liderazgo por cada oveja, cada familia. Los diáconos son impulsados a servir para liberar a los que tienen el don de la profecía. El impulso que el Espíritu pone en estas personas es que la Escritura se predique con mayor excelencia y que los hermanos líderes, los encargados, los que tienen el don de presidir la iglesia y de guiarla, ya lo voy a explicar, lo puedan hacer con mayor libertad. Entonces ese es el impulso que les surge. Y ese impulso hace que haya una administración conjunta. Si yo tengo que pasarme 16, 17 horas, que es habitual, estudiando un tema, o 18 o 20 si hace falta, y está de testigo mi esposa, no puedo pensar en venir a hacer algo. Tengo que confiar que hay alguien que el Espíritu Santo pone y me va a ministrar a mí. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa lo que hay que hacer, pero yo sé que hay una persona fiel que ama al Señor y lo hace por mí. Pero esa persona que viene a hacer algo también va a decir, yo estoy seguro que mañana va a predicar lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque está estudiando. Si tenemos una administración de dones conjunta, la operatividad conjunta de los dones exalta a la persona de Cristo y esto trae gloria a Dios. Voy a ir avanzando cómo funciona esto. Entonces el que sirve lo debe hacer en servir. Y esta expresión parece repetitiva, pero no tiene repetición, sino que expresa la calidad de la administración fiel de ese don. Porque el que sirve no le resbala lo que hace falta, lo moviliza. Y eso quiere decir el ímpetu del griego allí. El que sirve, el que es impulsado por el Espíritu para alivianar al liderazgo, no puede quedarse durmiendo hasta las gracias, Pablito. No me digas, el reloj humano, Pablito. ¿Cómo se fue? ¿Y qué hago con los otros puntos? ¿Otro sermón? Otro sermón. Siempre. ¿Te diste cuenta? No hay forma. Pero voy a terminar con los dones. Otro sermón. En el otro sermón les voy a conectar la teología de por qué el plan del Padre es que la gloria llegue a Él a través de Cristo, para que en todo sea dada gloria a Dios por medio de Cristo. No hay forma. Y lo anticipo porque sí voy a cerrar. Lo anticipo. Amados, los dones espirituales, las manifestaciones que el Espíritu hace en cada vida, copian el carácter de Cristo y lo hacen práctico. No, hermano. ¿Predicó Cristo? Sí. ¿Fue profeta? Sí. Está el don de profecía. ¿Sirvió Cristo? Sí. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Está el don de servicio. ¿Cristo hizo misericordia? Sí. Se compadeció de las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Vos haces misericordia. Decime un don que no haya tenido Cristo. Uno. El hacer milagros. Él lo otorgó. No hay uno que no lo tenga Él. ¿Dónde está el secreto del plan? Hermano, cuando vos ministrás tu don en mi vida, lo único que haces es convidarme a Cristo para que yo me enamore de Él. Y cuando yo ministro mi don a tu vida, la enseñanza, el pastorado, todo lo que Cristo fue, es para que te enamores de Él. Y cuando la iglesia funciona según dones, si vos me das de comer Cristo en su carácter y yo te doy de comer Cristo en su carácter, entonces, para que en todo sea glorificado Dios por medio de Cristo. Por eso está conectado con los dones. Ese dicho. Cuando Pablo escribe a los romanos, voy a tirar algunas cosas teológicas porque me salen ya. ¿Por qué
qué dice que el propósito del Padre fue escogernos para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿Y por qué Pedro habla de que esperemos al Señor donde la imagen va a ser completada en gloria? Porque vamos a ser clones de Él, adorándole, los hermanos del gran hermano que es Cristo, en comunión eterna. Porque hay un proceso gradual que viene pegando en nosotros la forma de Cristo. Cuando nosotros decimos, quiero que Cristo sea formado en vos, ¿qué es? El aspecto de Jesús de Nazaret. ¿Qué es? Es esto, hermano. Es su carácter. Es su persona, su santidad. Y sabe, la iglesia crece a través de los dones. ¿Por qué? Porque cuando me ministra Gustavo su don y yo lo ministro a Gustavo, ambos nos parecemos un poquito más a Cristo en la carrera hasta el día de la gloria. Y sabe, eso es lo que dice Pedro, para que en todo sea glorificado Dios en Cristo. Ministrar tu don. Ministrar tu don es convidar el carácter de Cristo al otro. La enseñanza. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Romanos 12:6. El don de la enseñanza se extrae del término griego didascalía, que significa que la persona tiene capacidad para interpretar y transmitir de manera clara la verdad revelada. Y es por esto que no puede la sabiduría cesar hoy, como las lenguas. La sabiduría va a cesar en gloria. Y la profecía también, porque hoy hay que predicar, y hoy hay que predicar con sabiduría. Y el que enseña tiene que tener esa sabiduría de poder desglosar lo que la Escritura dice, masticarlo y darlo para que pueda ser entendido. Ese es el que tiene ese don, el que es apto para enseñar. Didáscalos, viene de didascalía. De ahí la palabra es didáctico para la enseñanza. Bueno, lo sacan de acá. Entonces ese es el don. El don es el que Dios le da a una persona para que pueda enseñar la verdad de Dios. El maestro por excelencia fue Cristo. Si lo que Cristo hizo en el Sermón del Monte no fue didascalía, ¿dónde está la enseñanza? Este don es el que debe estar presente en los ancianos, que tienen que ser aptos para enseñar. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Pero cuando dice en la enseñanza, es que la persona que enseña se asegure de que está enseñando lo que Dios dice. La exhortación, dice también Pablo a los romanos, el que exhorta en la exhortación, Romanos 12:8. Exhortar viene del griego parakaleo. Cuando se hace una consejería, ahí hay don de exhortación. Este término parakaleo significa uno que es llamado al lado del otro para apoyarlo, y encierra las acciones de aconsejar, de apelar, de animar. Este don debe estar presente también en los pastores, por eso Pablo se lo encarga a Timoteo cuando le dice, predica, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ese don es el que el Espíritu da, y es un don de habla, y necesita la palabra, y necesita justamente que la profecía y que el conocimiento permanezcan hasta el fin. Este don ayuda a los creyentes a caminar en la verdad. El don de repartir. El que reparte, hágalo con liberalidad. Fundamentalmente el que tiene el don de repartir es el que da, tiene el impulso de dar al necesitado, a suministrar las necesidades. Y viene del término metadidomi, que es tener la capacidad de administrar de manera sabia lo que el Señor ha dado como recurso. Lo da aplicadamente de acuerdo a un grado de necesidad, lo sabe dividir, lo sabe dar, no se lo queda, lo sabe dar. No solamente es desprendido, es sabio en la proporción en la que el recurso es administrado en las necesidades. Este es el don del que reparte. Por eso dice, hágalo con liberalidad. La palabra ahí es haplotes, que en realidad significa ser sencillo en la manera de dividir.
Es una actitud generosa que lleva a la persona a una actitud de sinceridad y de tener una sinceridad de corazón en dar. Si a tal persona le hace falta esto es lo que le voy a dar. Entonces el que reparte lo debe hacer con liberalidad. ¿Cuál es el antagonismo de la liberalidad? El egoísmo, el miedo a no volver a tener. Que todo tiene raíz con la desconfianza en la soberana administración de Dios. El don de liderazgo, dice Pablo, el que preside hágalo con solicitud. Proistemi es el término allí. Y entonces, aquí está justamente la persona que está de pie al frente de otros. Ese es el que lidera. Y es un don que perdura hasta que el Señor venga. Entonces es el don que tienen los que están al frente liderando. No solamente los que predican tienen ese don. Tienen ese don los que están al frente de la escuelita dominical, los que están al frente de grupos de oración, los que están al frente, tienen ese don. Los que están al frente de un grupo que construye el templo tienen ese don. Están presidiendo. Se refiere al don de liderar distintas áreas y lo deben hacer con solicitud. La solicitud no es simplemente decir, bueno, voy. La solicitud es que hay una pasión por hacer lo que el Señor te manda y estás siempre presente. No importa que tengas, que te guste, ganas, no ganas, el día, el clima, estás. Es tu don. Luego Pablo dice, y con esto cierro, hacer misericordia. Y bueno, este don, el término proviene de eleo, es un don que lleva a las personas a la simpatía con el que está atravesando una situación compleja. Son personas que llegan en el momento justo y tienen la pasión de poder acercarte a aliento, fortaleza, bienestar y también lo que necesitas. Por eso dice, hacelo con alegría. El que hace misericordia tiene que ir acoplada a la alegría. El que preside tiene que ir acoplada a la solicitud. Suena el teléfono del que preside, ahí está. No, ¿sabes qué? No tengo ganas de levantarme hoy. Pero mira hasta la iglesia, hermano. No tengo ganas de predicar. Que hable otro. De la misma manera, el que hace misericordia lo debe hacer con alegría. ¿A dónde vas, hermano, que estás tan triste? Ay, voy a ayudarlo a aquel otro que no sé lo que le pasa. Horrible. El Espíritu de Dios mueve a la persona a que la administración del don sea con alegría para la gloria de Dios. Todos los dones revelan el carácter de Cristo. Y lo único que te digo es que cuando tú administras tu don a tu hermano, lo que haces es ayudarlo a que crezca en Cristo. Esa es la iglesia cristocéntrica. Y eso es que Cristo esté siendo formado en nosotros, y así debemos esperar al Señor en su retorno en gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias, Señor, por todo lo que nos vas a seguir enseñando con estas porciones de Pedro, de Pablo. Señor, queremos vivir según dones para la gloria de tu nombre. Queremos, Señor, vivir bajo la influencia de tu Santo Espíritu, que siempre tuvo la tarea de mostrar a Jesús. Señor amado, gracias porque la obra del Espíritu es llevarnos a copiar un rasgo del carácter de Cristo, para que seamos pequeños cristitos, hermanos menores del hermano mayor, que van camino a una gloria en donde como familia eterna y unida disfrutará de la eternidad. Pero entre tanto que estamos en el tiempo, que seamos verdaderamente cristianos, que tengamos el carácter de Cristo. Y esto no es otra cosa más, Señor, que ejercer nuestros dones y copiar el sentir de Jesús, que fue la gloria del Padre. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.